2022, Felipe, con nombre y apellido, revelados los correos, los documentos encontrados en los computadores de alias Calarcá, que hace un año y medio había sido capturado y fue dejado en libertad por orden de la Fiscal General de la Nación. Realmente el informe de Ricardo Calderón que vimos anoche en Noticias Caracol es escabroso, porque es la confirmación de lo que veníamos diciendo hace muchos meses, y era que parte de la soberanía del país se le había entregado a las disidencias de las FARC. Más claro imposible, ¿no? Sí, es un asunto de la mayor gravedad, Felipe, Héctor, porque además el presidente Petro por ahora guarda silencio sobre un asunto muy serio. Silencio estruendoso, ¿no? Un hombre que publica 50 trinos al día. Sí, es muy llamativo. Y desde el informe de Caracol, nada que decir. El presidente se quedó sin datos después de la publicación de este informe, Héctor, que revela, por ejemplo, que el general Huertas había sido retirado en el 2022 por el entonces comandante, el general Zapateiro, y fue reintegrado recientemente al ejército por el presidente Petro, y lo apoyó en campaña el presidente Petro. Claro, Ricardo, es que ese es el punto, el silencio del presidente que ustedes estaban comentando, pues esperemos que no dure mucho y que cuando se rompa no sea simplemente con alguna frase achacándole los males a los demás o evadiendo las responsabilidades. Aquí hay unas responsabilidades jurídicas y unas responsabilidades políticas de la más enorme gravedad. Yo realmente no había visto, no recuerdo que haya habido, digamos, un informe que lleve a la conclusión de que se han infiltrado las fuerzas de seguridad del Estado de la manera como se han infiltrado en este caso, y con un agravante, que es de alguna manera con la participación del presidente de la República, y que es lo que él tendrá que explicar, porque el reintegro del general, por ejemplo, pues evidentemente es una decisión que pasa por el presidente de la República. Suele ser una decisión pues muy dura, que un general que está en condición de retiro vuelva al ejército a tomar una posición de mando importante, pues es una decisión que seguramente se consulta con el presidente de la República, como se debe consultar con el presidente de la República la permanencia del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, que además dicen que es una persona conocida del presidente y con algún grado de cercanía. Esas dos cosas me parecen muy graves, Ricardo. Nombró a Wilmer Mejía como su representante en el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, es decir, sí hay un hombre cercano al presidente Gustavo Petro. Claro, esas dos cosas las tiene yo creo que aclarar el presidente muy rápido, y yo le insisto, que no nos vaya a salir con frasecitas agraviosas contra las personas o contra los medios de comunicación que han revelado la información, o que no vaya a tratar de salirse de la responsabilidad, porque yo sí creo que en este caso la inmensa mayoría de los colombianos tenemos no solamente todo el derecho, sino el deber de exigir saber qué pasó y hasta qué punto, porque es que el nivel de infiltración no puede quedarse en que hay unos chats y unos correos. No, pero eso no va a pasar, ¿qué pasó de verdad? Eso no va a pasar, va a salir con una cosa contra los medios. Debería pasar. Y es de resaltar, Ricardo, fundamentalmente del informe, bueno, todo es aterrador. Ya lo vamos a escuchar, Felipe. Del informe hay que resaltar la parte que muestra al presidente diciendo: quiero que capturen a Mordisco vivo. Y después de que aparecen los chats de Mordisco y las publicaciones de Mordisco diciendo que financiaron la campaña, se ordenan, se activan los bombardeos. Sí, Felipe, ya no lo quiere vivo. Que apoyaron la campaña, dice Iván Mordisco en unos chats, a través de alias Majin Buu, que murió en junio del 22, todavía gobierno Duque. Y más sorprendente aún de todo, la reacción que comentaremos más adelante del ministro de Defensa, que dice: he ordenado una investigación. Perdón, ya la investigación la vimos anoche. 6:29 minutos, Felipe. La otra gran pregunta es por qué 16 meses después de la incautación de esos computadores no conocemos, yo no sé si haya o no haya avances en la investigación por parte de la Fiscalía, que está en manos de una fiscal de Medellín, que hoy, muy temprano, rápidamente, la Fiscalía tiene que darle una explicación al país de si hay o no hay avances en torno a las graves revelaciones de Noticias Caracol. Javier Segura.
Hola Ricardo, buenos días. Las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como son la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, e incluso en agencias de inteligencia. Noticias Caracol reveló anoche parte de la información que reposa en dispositivos electrónicos, incluyendo los computadores, memorias USB y celulares que fueron incautados a alias Calarcá el 23 de julio de 2024 en un retén del Ejército en Anorí, en el departamento de Antioquia. El informe menciona específicamente al general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, dos hombres del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Se trata de los archivos secretos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe disidente que hoy está en diálogo con el gobierno en el marco de la Ley de Paz Total y protegido bajo la figura de gestor de paz desde febrero de 2024, cuando la Fiscalía levantó las órdenes de captura en su contra. El entonces ministro de Defensa Iván Velázquez presentaba así la noticia. Que se trataba de personas que están en mesa de negociación con un grupo que actualmente tiene cese al fuego, que está al mando de Calarcá. Pero ¿qué revelan estos archivos? Lo primero es la creación de empresas de seguridad con el fin de legalizar el porte de armas y la movilidad de los guerrilleros en diferentes zonas del país. En ese punto, el entonces general en retiro, Juan Miguel Huertas, presuntamente se encargaba de conseguir los permisos y los disidentes ponían los hombres y las armas. Un testigo que hizo parte de las disidencias afirmó que Huertas habría coordinado un supuesto pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en varios territorios del país. Ese pacto incluía la entrega a las disidencias de los códigos de las frecuencias de radio secretas del Ejército Nacional, además de números de celulares y correos, lo que les permitía conocer las operaciones militares en curso. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y cuando necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas. Sobre esto, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó anoche una investigación interna para determinar los presuntos nexos de altos mandos con las disidencias de las FARC, en coordinación plena con la inteligencia y también con la Fiscalía General, y reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de ilegalidad. Otra de las revelaciones que hizo Noticias Caracol menciona a Wilmer Mejía, uno de los hombres más fuertes de la Dirección Nacional de Inteligencia y que reporta de manera directa al presidente Gustavo Petro. Mejía es señalado de ser el supuesto responsable detrás de la purga de oficiales en el Ejército y la Policía Nacional, especialmente en inteligencia, que no eran afines al gobierno nacional. Un testigo apoda a Wilmer Mejía con el alias de El Chulo, por su asociación con los oficiales del Ejército y por ser supuestamente el encargado de acercar organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. ¿Por qué le dicen a Wilmer Chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pudimos hacer. Son varios generales y coroneles que nosotros nos hablamos con ellos para no tener distorsiones por ahí. Los archivos de Calarcá incluyen diálogos con alias Iván Mordisco. La información revela la confrontación entre Mordisco y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de Mordisco de usar supuestas pruebas para tumbar al presidente de la República. Serían pruebas de los acuerdos que tenían en campaña con el ya fallecido alias Majin Buu en el departamento del Cauca y que todo se habría hecho a través de la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Esta fue la respuesta del presidente Petro a este mensaje de Mordisco en mayo de 2024. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Y me tienen un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver si es que fue. Y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Posteriormente se inició una ofensiva militar. Hasta el 13 de noviembre de este año se habían ordenado 13 bombardeos, 11 de los cuales se dirigieron contra las estructuras de alias Iván Mordisco en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca, que dejan de momento 15 menores de edad muertos. La otra revelación de Noticias Caracol tiene que ver con el misterioso ciudadano chino que fue identificado como Jin Xing Yang, un supuesto empresario cuya presencia en campo
campamentos de las disidencias de las FARC quedó registrada en los dispositivos incautados a alias Calarcá. Según los archivos, Chan habría visitado campamentos en el Catatumbo, también en Caquetá y en el sur de Bolívar, incluso usando otra identidad para cerrar grandes negocios criminales, como por ejemplo la venta de armas o la compra de oro ilegal. El embajador de China en Colombia, Su Jinyan, reaccionó con mucha precaución, afirmando en su cuenta de X que no haría comentarios del gobierno chino antes de verificar la situación y recibir detalles por parte de las autoridades pertinentes. Javier Segura, Blue Radio.